Muy buenas, queridos y queridas, y bienvenidos a un programa más con don Juan Antonio. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un reino que me encanta, el reino planta, los vegetales, esas cositas que parece que no se mueven, no hacen nada, pero que nos dan un montón de oxígeno y materia orgánica para poder vivir, ¿sí? Esos que cogen tierra, agua y aire y lo convierten en azúcar, proteínas, frutas, hortalizas. ¿Qué más podemos pedir? Salgan ahora mismo a abrazar un árbol y darle las gracias por todo lo que nos dan. Bueno, ahora mismo no, porque vamos a empezar con el programa en el cual vamos a trabajar las preguntas del examen y qué es lo que hay que poner. ¿Sí? ¿Todo el mundo conmigo? Recuerden que toda la información la tienen en la página web de don Juan Antonio, en el podcast de don Juan Antonio, en las aplicaciones de don Juan Antonio. Recuerden las aplicaciones. También en los directos, que nos vemos de vez en cuando para repasar exámenes y repasar conceptos, no solo de biología, también para mejorar en la vida. La biología es estudio de la vida, pues también hay que mejorar en la vida. Pues claro que sí. Bueno, pues ¿qué nos van a preguntar en el examen sobre las plantas, sobre el reino plantas, sobre los vegetales? Muy bien, tenemos que tener claro varias cosas. Primero, la primera pregunta es ¿cuáles son las características generales del reino planta? Eso ya lo sabemos, lo hemos estudiado en temas anteriores. Son eucariotas, pluricelulares, autótrofos. Con esto de autótrofo es importante porque nos van a preguntar también características fundamentales de ese reino, es decir, cómo se nutren, cómo se relacionan y cómo se reproducen. Tenemos que hablar de la nutrición autótrofa, fotosíntesis, el cloroplasto, la clorofila, muy bien. Tendremos que hablar de cómo se reproducen. Algunas se reproducen por semillas, otras no. Unas por reproducción sexual, otras por reproducción asexual. Tendremos que hablar de ello. Tendremos que hablar también de cómo se relacionan, si tienen movimientos, qué tipo de movimientos son. Ya verán que las plantas guardan muchos secretos. Y, por supuesto, una clasificación. ¿Cómo clasificamos a las plantas? Bien, por supuesto, tenemos que hablar de la anatomía, es decir, de qué están compuestas los diferentes tipos de plantas. Por ejemplo, las raíces, el tallo, las hojas, o los rizoides, los cauloides, los soros. Bueno, no son muchas palabras. De hecho, les recomiendo que se hagan un pequeño diccionario, porque, como siempre en biología, tenemos palabras y súper chulas. Tan chulas que siempre creo reglas mnemotécnicas de super éxito, ¿verdad? ¿Recuerdan la palabra ósculo? Eso te lo poníferes, ¿eh? Aquí podemos hablar del ostiolo. Gracias mías, ¿qué vamos a hacer? Comenzamos y vamos a empezar por la nutrición de las plantas. Entonces, las plantas sabemos que se nutren de manera autótrofa, es decir, que son capaces de, con materia inorgánica, producir sus propios nutrientes, su materia orgánica, sus proteínas, sus vitaminas, lípidos, glúcidos y ácidos nucleicos. ¿Recuerdan el superesquema? Sí, si lo leo de un lado para el otro, respiración celular, que la hacen todos los seres vivos, y si lo leo del otro lado para el otro lado, son efectivamente la fotosíntesis, que solo lo hacen los organismos autótrofos, en este caso como las plantas. ¿Qué otros organismos autótrofos conocemos? Las algas y las cianobacterias. ¿Bien? ¿Sí? Reino protista, reino monera. Fenomenal, pues vamos a hablar de la nutrición. Primero, sabemos que se realiza la fotosíntesis. Como hemos trabajado el superesquema, la fotosíntesis es dióxido de carbono, un gas al que le sumamos agua y sales minerales, y con la energía del sol, en el cloroplasto, que tiene un pigmento que se llama clorofila, rompemos esas moléculas, la molécula de agua, se produce oxígeno, ¿verdad? Y se produce materia orgánica. Yo siempre la resumo en CHO, carbono, hidrógeno y oxígeno. Y oxígeno, que es la materia, la fórmula general de la materia orgánica. Millones de esos carbonos, hidrógeno y oxígeno van a formar proteínas, vitaminas, lípidos, glúcidos y ácidos nucleicos. Bien, hasta ahí todo el mundo lo tiene claro, pero ahora, ¿cómo llevo el agua desde el suelo hasta donde se produce la fotosíntesis? Aquí también podemos hablar un poco de la anatomía de las plantas, y sabemos que las plantas, la mayoría, ahora veremos en la clasificación que no todas, tienen unas raíces con unos pelos radicales que son los encargados de absorber el agua junto con las sales minerales. Luego hay unos conductos que son los que transportan a través del tallo, ¿sí?, la savia bruta, que llamamos, de suera. Esa savia bruta, ese agua y sales minerales se transportan por los vasos leñosos. También se conoce con la palabra técnica biológica de xilema, ¿vale?
Y eso se transporta ¿a dónde? Al lugar donde se produce la fotosíntesis. ¿Dónde se produce la fotosíntesis en la mayoría de las plantas? En las hojas, que además son de color verde. ¿Por qué son de color verde? Porque tienen clorofila, que absorbe toda la longitud de onda menos la verde, que es la que nosotros somos capaces de ver. ¿Y la clorofila dónde está? En cada una de esas células de la hoja, en los cloroplastos, que son unos orgánulos dentro de la célula que tienen clorofila. Ahí es donde se produce la fotosíntesis. Pues ahí es donde tengo que transportar el agua y las sales minerales. El dióxido de carbono de la atmósfera lo cogen a través de las hojas. ¿Por qué? Porque están cerca de la atmósfera. Lo cogen a través de unas aberturas formadas por 3 células llamadas estomas. ¿Bien? Estomas, la hoja, los estomas se abren o se cierran dependiendo de si necesitamos más dióxido de carbono o menos dióxido de carbono. Y ya tenemos las sales minerales, el agua y el dióxido de carbono dentro de cada una de las células de la hoja. ¿En qué lugar en concreto? En el cloroplasto. Y ahora, cuando hay luz, la luz incide en el cloroplasto, en concreto en la molécula de clorofila, y se produce la fotosíntesis. La ruptura del agua, se libera oxígeno y ese agua, ese hidrógeno se junta con el dióxido de carbono para formar nuestra molécula orgánica, nuestro CHO, ¿sí? Ya dependiendo de con quién además se añada al CHO, es decir, si le añadimos nitrógeno, pues formaremos proteínas y ácidos nucleicos, fósforo, pues podemos formar fosfolípidos, midón, el azúcar, ¿sí? Que luego van a formar esas pequeñas moleculitas, van a formar parte de las células de la planta. Y por eso se dice que la planta es capaz de coger el dióxido de carbono de la atmósfera y transformarlo en materia orgánica, junto con el agua y las sales minerales. Bien, luego también ellas lo pueden utilizar, esa materia orgánica, no para crear células, porque recordamos que la materia orgánica se utiliza, o los nutrientes se utilizan para dos cosas, o bien para crecer, ¿no? La planta en altura, o bien para obtener energía, es decir, claro, por eso es autótrofa, porque una vez que produce la materia orgánica, la puede volver a utilizar en su mitocondria, porque todas las células eucariotas tienen mitocondria, pues la utilizan esa mitocondria en la respiración celular para obtener energía. ¿Y qué obtenemos además de la energía? Dióxido de carbono, agua y sales minerales, que podemos volver a utilizar en el cloroplasto junto con la luz para formar materia orgánica y oxígeno, que podemos utilizar de nuevo en la mitocondria. Sí, ya me van pillando, ¿no? Bueno, pues eso sería la fase de la fotosíntesis. Pero después, una vez que yo tengo esa materia orgánica, no solo me vale para esa célula en esa hoja, tengo que repartirla a toda la planta. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de otros vasos denominados floema. Transportan la savia elaborada a cada una de las células, a todas las células de la planta, que tienen que realizar la respiración celular 24/7, recuérdenlo siempre. ¿Sí? Ya tenemos las raíces, los pelos absorbentes o pelos radicales que cogen el agua y las sales minerales, lo transportan hacia las hojas, fotosíntesis en las hojas, después se reparte, esa fotosíntesis produce materia orgánica y oxígeno, se reparte por el resto de la planta, por todas las células, porque todas necesitan realizar la respiración celular, y parte del oxígeno se desprende a la atmósfera. Por eso decimos que cuando las plantas realizan la fotosíntesis, se crea oxígeno. Pero cuidado que no nos confundamos con que creen oxígeno no lo consuman, lo consumen también, 24/7. La fotosíntesis solo cuando es de día o cuando hay luz. ¿Entendido? ¿Sí? Vale, pues ya tenemos la nutrición, ya tenemos un poco, hemos hablado de la anatomía general de las plantas,